Bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a seguir con un tema que nos preocupa a todos, sin duda, el alza de la transmisión del HIV en nuestro país. Se estima que en Chile, por cada persona diagnosticada de VIH, hay otra que no conoce su condición. Analizamos este tema y las medidas para enfrentarlo junto a la doctora María Paz Acuña, tesorera del Consejo Regional del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Le llamó la atención la cifra entregada por el MinSal respecto a la cantidad de personas que estaría contagiada y que no lo sabe, que cerca del 50% de los contagiados totales? A ver, en realidad, llamarme la atención no. Ya esta es una cifra que conocemos hace un tiempo, sabemos que los casos han ido aumentando, entonces en realidad es una cifra de la que teníamos cierta claridad. Pero claro, siempre son cifras alarmantes y que nos preocupan. Ahora, debe haber alguna razón, porque la verdad es que cuando uno revisa los números, desde el 2010 hasta el 2017, estamos hablando del aumento de los casos en un 100%, mucho más que la tendencia en algunos otros países. Y la verdad es que las cifras en relación al VIH, en comparación y en proporción, si uno revisa los datos de UNOCIDA, en nuestro país son mucho más preocupantes. ¿Hay un diagnóstico de por qué está ocurriendo esto? A ver, yo pienso que esto se debe a múltiples factores. Yo creo que principalmente el VIH dejó de ser un problema relevante en general en las políticas públicas de salud. Creo que lo dejamos un poco abandonado por un tiempo. Hay cosas que se podrían haber hecho precozmente y que en realidad no, las estamos enfrentando actualmente. ¿Sí? ¿Ya? Creo que estamos muy al debe en prevención, estamos al debe en diagnóstico precoz. Entonces en realidad hay hartas medidas que se dejaron de hacer. Ahora, doctora, el tema que no se hayan hecho más campañas masivas o que las mismas campañas no hayan sido lo suficientemente efectivas. Se han hecho, estaba revisando recién, cerca de 15 a 17 campañas desde los años 90, que cada una tenía un foco distinto dependiendo del gobierno. Cada uno de los gobiernos también le va poniendo un foco distinto al tratamiento. ¿Falta también comunicación más masiva, más veraz hacia la población respecto del SIDA? Sí, de todas maneras. Yo creo que efectivamente falta, por ejemplo, educación. Sabemos que el segmento de pacientes que más ha aumentado es en los jóvenes, o sea, entre los 15 y los 25 años es donde más ha aumentado el VIH, por lo tanto tenemos que enfocar las políticas de educación hacia ese sector. Falta educación sexual que sea explícita, que sea precoz en los colegios, sin ningún sesgo valórico. Creo que también nos faltan campañas de comunicación masiva, que el VIH sea un tema del que se converse todos los días, y en ese sentido, claro, creo que ha faltado un poco eso. Sin embargo, han habido campañas, pero no es un tema que esté todo el tiempo en la palestra como creo debería ser. En su opinión, ¿cómo debería...? Y además también ha disminuido un poco la percepción de riesgo, eso también es cierto. Ahí quería Cuando los jóvenes tienen más conductas de riesgo, tienen más consumo de sustancias, tienen sexo sin protección. La encuesta nacional de salud nos dice que menos de un cuarto de los jóvenes usa preservativos en sus relaciones sexuales, y eso en realidad es súper preocupante también. Quería ir a la percepción de riesgo, que ha ido modificándose desde la década del 80, 90 al día de hoy, cuando muchos creen que efectivamente es una condición crónica y que no les va a afectar de ningún modo. ¿Cómo poder definir en términos de comunicación pública qué es la infección VIH? Que no es una enfermedad que te lleve necesariamente a la muerte, como hasta hace 2 décadas atrás, pero que tampoco es un resfrío. Es decir, ¿cómo poder redefinir eso para que haya una percepción de riesgo cercana a la realidad y que evite nuevos contagios? Sí, a ver, yo creo que está bien que las personas sepan que esto ya no es una enfermedad mortal, no es lo mismo que era hace 30 años, para nada, tenemos buenos tratamientos, por eso que también insistimos tanto en el diagnóstico precoz, porque sabemos que un paciente que se diagnostica precozmente es un paciente que no llega a la etapa de SIDA, no fallece por esto, pero sí es una enfermedad crónica, requiere medicamentos, tomándolos a diario, digamos. Entonces tampoco es como para contagiarse y totalmente trato. Pero doctora, de todas formas, revisando las cifras, uno se da cuenta que acá en Chile la mortalidad duplica el promedio mundial. O sea, uno puede tener, claro, esa mirada respecto de cómo ha avanzado la tecnología médica, pero efectivamente acá en Chile la situación es bien dramática. Claro, es que nosotros también tenemos un delta entre el diagnóstico y las personas que no conocen su diagnóstico. ¿Ese es el problema, que la gente no se hace el examen? Es claro. Exacto, tenemos problemas en el diagnóstico precoz, hacerse el examen es engorroso en muchas partes, y por eso que nosotros defendemos el test rápido de VIH.
Ya, ese es un test, parecía un test de embarazo que se puede hacer en media hora y uno ya conoce su diagnóstico sin todo el procedimiento que implica en los centros de salud realizar el examen. Ahora, quienes están en contra del test rápido echan mano a argumentos de tipo psicológico o de entorno o de situación del paciente. En el caso de salir positivo y yo estoy en mi casa o en mi auto o en la farmacia, evidentemente todavía el VIH carga con un estigma, ¿no? Y con una situación de preocupación extrema, no es lo mismo que un test de embarazo. ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo se ha manejado eso en otros países para permitir el test rápido, pero al mismo tiempo no poner a los pacientes en riesgo de quedar, digamos, desamparados a la hora de conocer un resultado positivo? Claro, yo creo que en el fondo ahí falta también educación, ¿ya? En otros países el test rápido se vende en la farmacia, ¿ya? Yo creo que nosotros tenemos que ir transitando hacia eso, pero inicialmente me parece que tiene que estar disponible el test rápido en los centros de salud, ¿ya? O sea, lo ideal sería que los consultorios tuvieran este test rápido para poder hacer el diagnóstico rápidamente, sin todo el trámite que implica en general, ¿ya? Y creo que ya una vez incorporándolo a los sistemas de salud, que sea algo ya más conocido por la población, podemos transitar hacia la venta en las farmacias cuando ya tengamos campañas de educación más efectivas, claro, cuando ya se esté realizando el test rápido en forma habitual en los consultorios, en los colegios, en las universidades. Doctora, usted señalaba hace algunos minutos el sesgo valórico. ¿Todavía el sesgo valórico sigue siendo un impedimento para la aplicación de campañas, para la información, sobre todo en el caso de los más jóvenes? Yo pienso que sí, por lo menos hasta ahora ha existido un sesgo valórico en tener una educación sexual más explícita, más precoz, ¿ya? Sabemos que los jóvenes están iniciando la actividad sexual muy tempranamente y además es el grupo más contagiado, por lo tanto creo que la educación sexual debe ser mucho más explícita, debe ser con contenidos que los jóvenes comprendan, que sean desde temprano en la educación sexual, y creo que eso sí se ha visto mermado en medios de comunicación y también en los colegios por un sesgo valórico. Sí, bueno, tengo acá las cifras de ONU-SIDA que me gustaría compartirlas a nivel mundial, ¿no? Que es importante también manejar esos números globales para poder entender la dimensión de esta enfermedad en el planeta. Estamos hablando con cifras actualizadas de ONU-SIDA, que depende de Naciones Unidas, de 36 millones, casi 37 millones de personas que viven con VIH. De ese número, 20 millones... están hoy día con tratamiento antirretroviral y más o menos se proyectan 2 millones de nuevas infecciones por año. Me imagino que hay una cruzada, ¿no? De parte de los organismos internacionales para poder poner fin a la epidemia el año 2030. ¿Eso será posible en su opinión? ¿Podremos tener un mundo con un VIH absolutamente contenido y controlado de aquí al 2030? Quizá al 2030 todavía no lo vamos a haber logrado, pero sí tenemos que pelear por eso. Ya existe la campaña del 90-90-90, que es de que el 90% de las personas conozcan su diagnóstico, de que ese 90% de esas personas estén en tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento estén indetectables, digamos, con la carga viral suprimida. Ahora, doctora, creo que ese puede ser una meta, doctora, alcanzable. Sí, me gustaría preguntarle por tratamientos preventivos que se están administrando en otras partes del mundo, el famoso PrEP, que sí, la verdad en Estados Unidos todos toman PrEP y, bueno, tienen sexo desprotegido, creyendo que efectivamente están inmunes, ¿no?, a adquirir esta enfermedad. ¿Qué tan seguro es este tipo de pastillas preventivas, que entiendo que es un comprimido antirretroviral? Usted me puede corregir. ¿Y por qué no ha llegado a Chile? ¿Por qué no se ha masificado lo suficiente? Si es una pastilla por día y uno queda protegido, no sé en qué porcentaje. A ver si usted nos puede comentar en qué etapa de investigación está este tratamiento preventivo contra la infección. Bueno, el PrEP efectivamente, como decía, está muy difundido en el mundo, tenemos incluso experiencias más cercanas, Brasil lo entrega. Es un tratamiento preventivo que consiste en un antirretroviral que se administra una vez al día, y esto está demostrado que disminuye la transmisión específicamente en ciertos grupos de riesgo, ¿ya? En hombres que tienen sexo con hombres de forma desprotegida, relaciones casuales, o también en digamos, población trans a veces, o trabajadores sexuales. Hay ciertos grupos en los que se ha demostrado la utilidad, ya no es para todos tampoco, y en esos grupos sí ha mostrado alta efectividad en la transmisión.
Muy bien, doctora. Sobre el 90%. Perfecto, muchas gracias por explicarnos estas cifras. Le agradecemos que haya estado con nosotros y estaremos pendientes, por supuesto, de nuevas campañas y anuncios en este sentido respecto de la política para enfrentar esta situación en nuestro país. Buenos días, que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego.